Como saben, en 8 Magazine nos gusta seguir la pista a los talentos segovianos, así que hoy hemos vuelto a invitar a nuestro plató al director de orquesta segoviano de la tierra, José Luis López Antón. José Luis, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Un placer también para nosotros que vuelvas a estar aquí en 8 Magazine, porque la agenda no es apretada, José Luis, la tuya es apretadísima. No hemos podido casi concertar fecha, porque cuando no está por aquí por España dando conciertos, dirigiendo orquestas, estás fuera de nuestras fronteras, en este caso hasta El Salvador. ¿Te has ido, José Luis? Sí, exacto. Bueno, ha sido complicado, digamos, que ponernos de acuerdo, pero bueno, ya estoy aquí y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Decíamos hasta El Salvador, has dirigido allí su Orquesta Nacional. Exacto. Han tenido lugar allí varios conciertos por la celebración del Mes de España. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, cómo te contactan, cómo llega un segoviano hasta El Salvador. José Sí, Luis. la verdad que bueno, parece que hay realmente muchos kilómetros de distancia hasta llegar hasta allí, a la Orquesta Nacional. Y bueno, eran unos conciertos enmarcados dentro de las celebraciones que organiza tanto la Embajada como el Centro Cultural de España, perteneciente a la ECID, a la Agencia Española Internacional de Cooperación y Desarrollo. Y bueno, la verdad es que como todo funciona un poco en el mundo artístico, a través de mi colaboración con la Orquesta Radio Televisión Española, pues el mismo concertino de la orquesta, Miguel Borrego, él había trabajado allí con esa orquesta hace tiempo, ¿no? Y bueno, estaban buscando un director español, porque sí que tiene una colaboración bastante estrecha con diferentes músicos españoles, siempre en torno a las fechas de este mes, del día del 12 de octubre, la celebración de la Hispanidad. Contactaron conmigo por si podía ir, y yo la verdad que soy aventurero y rápidamente dije que sí para trabajar en un nuevo país y una nueva orquesta. Una muy buena experiencia. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Que dijiste un poco, bueno, tengo que aprovechar ahora, ¿no?, mi juventud también para hacer cosas que a lo mejor, pues si tuviera más años, pues no me atrevería, ¿no? Diría, oye, yo no me voy a ir hasta El Salvador, ahora es el momento para hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, que no sé si dentro de 20 años seguirá siendo el momento, también lo creo, pero bueno, este tipo de experiencias enriquecen mucho a nivel musical, por conocer pues cómo es la idiosincrasia de una orquesta de otra parte del mundo, pues de Centroamérica, que nunca había estado sí en México, que no deja de ser Norteamérica y América del Sur, pero bueno, conocer las particularidades y sobre todo a nivel personal. Yo creo que es maravilloso esto de poder viajar con la música de compañera. ¿Cómo es allí? Cuéntanos un poquito cómo viven la música clásica. Cuéntanos bueno, la experiencia. ¿Qué te has traído de El Salvador? Que en eso es un poco diferente, por ejemplo, con el plan de trabajo de la orquesta. Ya es algo diferente a lo que solemos hacer aquí en España, porque bueno, incluso en México suelen estar concentrado en 4 días de trabajo más concierto, 3 días de trabajo más concierto. Allí fue un plan de trabajo un poco más largo, semana y media, y eso da la ocasión un poco de profundizar quizá algo más en el repertorio y quizá algo más también en las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que la cultura salvadoreña, en eso hay un nexo también en común con la mexicana, es muy acogedora, muy hospitalaria, ¿no? Entonces coincidió además que también el maestro titular que habían tenido justo se había jubilado, y ellos, bueno, pues querían desde luego que su primer visitante después de esta época con el titular pues quedara contento, o eso creo yo. Y bueno, pues es cierto que los días libres se preocupaban pues de llevarme a la vida cultural, estuve en unos yacimientos arqueológicos de la época de los mayas, que en Salvador pertenecía al Imperio Maya también. Bueno, pude visitar, aunque de lejos, el volcán que tienen allí todavía en activo, se llama el Boquerón, que me resultó curioso porque hay una montaña, el Espinar, también de mi tierra, que se llama el Boquerón, por ejemplo. Incluso experimenté mi primer temblor de 4,4 grados en la escala Richter, que no me di cuenta que era un temblor hasta el día siguiente, pero bueno, ya hemos cubierto ese aspecto también un poco. No deja de ser parte no de la cultura, sino un poco de su geografía o de su geología allí con ellos. Has hablado de algo también importante, José Luis, es de crear relaciones, ¿no? Un poquito pues, personales, de amistad con las personas que forman parte de la orquesta, con las personas al final con las que vas a trabajar por lo menos durante un tiempo, ¿no? Tiene que ser complicado llegar a un sitio donde no conoces absolutamente nada. Ya nos has contado que son bastante hospitalarios y te enseñaron todo lo que pudieron, ¿no? Incluso te dio tiempo un poquito a hacer turismo, pero es importante, ¿no? Mantener esa simbiosis, ¿no?, con la gente con la que vas a trabajar, además que no conoces, ¿no? Llegas allí de nuevas. Exacto, la verdad que la función del director invitado, como fui yo en este caso, pues siempre consiste, digamos, en ese procedimiento, en esa liturgia. El primer ensayo siempre se habla de esos 5 o 10 primeros minutos en los que puede haber feeling con la orquesta o no. Eso es. No suele haber mucho término medio, o lo hay o no lo hay, ¿no? Y es verdad que con ellos lo hubo musicalmente, y eso me
permitió trabajar con un grado de exigencia muy alto. Además, el programa, bueno, como no puede ser de otra manera, al ser ubicado dentro de las celebraciones del mes de la Hispanidad allí, pues tenía dos grandes obras de compositores españoles, la Sinfonía en Re de un primer clasicismo de Arriaga, compositor vasco, y las danzas fantásticas de Joaquín Turina, compositor nacido en Sevilla, digamos que un poco antagónicos en la procedencia y también en el lenguaje. Yo creo que eso demuestra un poco cómo es nuestra España diversa también culturalmente, y en eso, bueno, ellos también agradecen, teoría te consideren un poco especialista, aunque bueno, yo creo que la música es universal, pero también el programa estaba pensado en ese sentido. Que llegue un poquito el director español, ¿no? Claro, que digamos. Las obras. Exacto, bueno, sí que era un repertorio que había trabajado yo con anterioridad, y en ese sentido, pues bueno, completamos con un actor ruso como es Shostakovich, así que fue crisol de cultura, sí, total. muy diferente, pero bueno, muy bonito también. Pero continúas, José Luis, tu gira por Centroamérica, Latinoamérica, ¿no?, en los próximos meses. Sí, la verdad que, bueno, por fortuna vuelvo a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, con los que ya estuve el año pasado. Esto será en noviembre, a mediados, el concierto el día 15. Y, bueno, la verdad que con esa orquesta también mantengo una colaboración estrecha y contento de volver a una ciudad que, bueno, podría ser considerada también capital cultural mexicana, ¿no? Porque es muy célebre y muy famoso el Festival Internacional Cervantino, que tiene lugar ahora en torno a estas fechas, y en el que, bueno, digamos que es una mezcla y una buena, digamos, un buen compendio de diversas artes, de teatro, literatura y también de música. Bueno, será un programa variado en este caso, no con tanto acento español, haremos una sinfonía de Dvořák, la novena es del Nuevo Mundo, digamos que con un trasvase, un vaso comunicante hacia una abertura centroeuropea de Tannhäuser de Wagner y el concierto 4 de violín de Mozart. Así que bueno, algo más clásico en ese sentido, pero con ganas de ir también para allá. Otra cita que te esperaba mucho más próxima, en este caso es en Madrid, ¿no?, este sábado. Sí, la verdad que bueno, hemos podido concertar esta cita entre medias de los ensayos de una ópera que estoy dirigiendo, la ópera La Traviata de Verdi, que será... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, digamos que si nos tenemos que salvar, o tenemos que salvar tres óperas, quizá La Traviata estaría entre ellas, con unos de los fragmentos más conocidos del repertorio. Esto será este sábado, bueno, pues con ganas también de ampliar el repertorio y de disfrutar de este monumento que es esta ópera. José Luis, has estado en tantos lugares, países diferentes, ciudades distintas, dirigiendo orquestas también muy diferentes, ¿no? Y a mí sí que me ha gustado ese punto de conocer a la gente con la que vas a trabajar. Y sobre todo, me imagino que tendrás diferentes puntos de vista de cómo se vive la música clásica en los diferentes lugares donde has estado. No sé si habrá diferencias, no solamente entre países, sino ya entre ciudades también, de cómo se trabaja o cómo se vive la música clásica en el mundo. Sí, yo creo que desde luego que eso aparece, esos matices, ¿no? Todo pertenece a un lenguaje común, que es la música y que es universal, pero desde luego, pues el caso de la orquesta de El Salvador, por ejemplo, en ese sentido, por desgracia, digamos que no tiene un sistema educativo y cultural tan fuerte como el que podemos tener en España, ¿no? Todavía carecen de una buena licenciatura en música dentro de la universidad, por ejemplo, yo dentro de un conservatorio superior, y realmente tiene un mérito enorme la formación que tienen estos músicos, que en cierta manera casi la tradición oral, porque hay un maestro de violín que es referencia en el país y todo el mundo es alumno de ese maestro, por ejemplo, porque es un país muy pequeño, ¿no? En extensión territorial es como la comunidad de Extremadura, por ejemplo, te lo puedes recorrer en un fin de semana, y eso con respecto a México también es diferente, ¿no? Cuando puedes ir a una orquesta como la de Guanajuato o la Orquesta Sinfónica Nacional con la sede en el Palacio de Bellas Artes, que bueno, es un monumento, patrimonio de la humanidad enorme, en el que también pues puedes darte cuenta que ahí esa implantación cultural lleva mucho más tiempo, y a nivel personal pues también ocurre, aunque yo decía que ahí encontraba más similitudes, ¿no? entre las dos culturas, que son muy hospitalarias y desde luego con muchas ganas de empatizar contigo y de reaccionar a tu propuesta musical. Y eso la verdad que es de agradecer, por eso uno cuando va para allá pues está contento, no le importan las horas de avión. Desde luego. En España también encontramos diferencias en cómo tratar la música clásica, por lugares, por zonas. Sí, no sé. Yo creo que también las diferentes orquestas, cada una tiene su sello de su propio sonido, su propia dinámica, su propia cultura, digamos, en el histórico del repertorio, y a nivel de la población.
Pues no lo sé, no estoy tan seguro. Yo creo que en ese sentido la cuestión positiva que tenemos en nuestro país, que esta diversidad, pues bueno, ha podido circular en muchos sentidos. Y yo he hecho, por ejemplo, música de Arrea, como decía antes, o música de Guridi, que es un compositor vasco, pero ves que Joaquín Turina también incluye el ritmo de Zorzico en sus danzas fantásticas, un ritmo en 5/8 muy marcado. Y ves que desde Sevilla hasta el País Vasco, hasta Euskadi, ya se establece en esta conexión, ¿no? Hay sinergia. Sí, exacto. Y yo creo que aunque cada región, bueno, pues pueda tener su propia idiosincrasia y sus rasgos distintivos, tenemos estos puentes en común, y eso también se observa a nivel personal, ¿no? Con las diferentes personas que forman las orquestas. Yo creo que en eso pues es un buen punto que tenemos nosotros. La otra vez también hablábamos en la anterior entrevista de cómo atraer a los jóvenes, que bueno, pues hoy en día tenemos diferentes estilos de música, y parece que la música clásica no es tan escuchada, ¿no?, entre los jóvenes. Y hablábamos de cómo atraerlos, precisamente atraer a nuevos públicos hacia la música clásica, y de las posibilidades, sobre todo, que tenía la música clásica, que ofrecía para fusionarse precisamente con nuevos estilos. Claro, yo creo que, como comentamos en la otra ocasión, eso es una muy buena manera de poder generar este trasvase de públicos, que a mí me ocurrió, bueno, pues con conciertos como por ejemplo el grupo de Mago de Oz o Certas Cortos. Digamos que seguidores de esos grupos luego se han aproximado a otros conciertos que he hecho allí ya con un repertorio más tradicional como Tchaikovsky. Y desde luego en España se está trabajando mucho en ese sentido, ya desde el área socioeducativa de las orquestas que trabajan muy... por ejemplo la OSTI, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, trabaja mucho en ese sentido. Tiene un área socioeducativa, digamos, de las más importantes del país, ¿no? Y yo creo que eso quiere potenciar, digamos, que desde pequeños, desde el colegio, desde el instituto, ya podamos continuar, digamos, con ese interés melómano en la música clásica. No hace falta irnos muy lejos. Por ejemplo, la labor que hace aquí la Fundación de Juan de Borbón con la misma escolanía, que es referencia nacional, por ejemplo, o la coral Ágora de mi buena amiga Marisa, que acaban de tener un premio premiados hace nada. Es una coral maravillosa a nivel musical y personal también. Pues yo creo que generan también un poco esa inercia, y desde luego que es un reto que nos tenemos que poner. Yo siempre decía eso, que la música clásica gusta a todo el mundo. Hay que derribar el cliché y que vean que un director joven de 29 años, mucha gente me decía, no, es que cuando diriges Mago de Oz, digamos que te transformas. Digo, pero si me ves haciendo Mozart es lo mismo, porque la música al fin y al cabo, yo creo que más heavy metal en una sinfonía de Shostakovich que en la música de Iron Maiden, en muchos sentidos, ¿no? Y debemos, si derribamos esas barreras e intentamos conectar a través de redes sociales, ahora por ejemplo hay muchos jóvenes solistas, jóvenes directores que tienen un perfil muy activo, y hay casos casi de verdaderos influencers. Yo creo que esa es una buena manera de derribar un poco el secretismo que tenía a principios del siglo XX, donde se iba con el frac y donde parecía que eso era una liturgia que no podías acceder. Y que además era de una edad mucho más avanzada, ¿no? Para gente más profesional, no sé, más elitista, ¿no? Como decíamos, yo creo que ese cliché poco a poco se va derribando, ¿no? Sí, a través de fusión de estilos. Queda trabajo por hacer, y esa es una muy buena manera, ¿no? Digamos que de colaborar con diferentes sectores de la misma actividad como es la música, pues bueno, tratar de eliminar esto. Yo animo a todos los segovianos que vengan a algún concierto y que luego ya juzguen, pero que vengan, esto hay que probarlo. Por lo menos que se atrevan, eso. Exacto, esto hay que probarlo, y yo creo que si prueban vuelven el 99%. Desde luego. Estoy seguro. José Luis, ¿dónde te veremos además de las citas que ya hemos dicho? ¿Dónde más vas a estar? Bueno, pues el mes de diciembre se presenta también Movilito. En ese sentido. Está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Málaga, ¿no? El concurso de la final del concurso de piano de Campillos, en una localidad de la provincia. Allí también estaré dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Ávila en el tradicional concierto de Navidad el 30 de diciembre, y bueno, un poco como eventos más importantes de la 2020, pues estaré dirigiendo de nuevo en México la Orquesta San Luis Potosí y Boca del Río en Veracruz. Bueno, también aquí en España estaré con Bilbao, con la Filarmónica de Málaga más hacia adelante, así que contento, agradecido y bueno, disfrutando del camino, que yo creo que es la receta para todo esto. Desde luego. En Segovia de momento no tenemos cita próxima. En Segovia de momento no tenemos cita, ojalá que se dé pronto. Bueno, la experiencia con la Coral Ágora, con la Escolanía y el trabajo de la Fundación de Juan de Borbón, la Orquesta de Segovia del pasado abril, pues fue maravillosa. La verdad que contento de dirigir en mi tierra y de bueno, poder conocer a Marisa, por ejemplo, que estuvo en una institución aquí y que no nos conocíamos personalmente. Ella sí conocía a mi padre porque habían trabajado juntos, cosas de nuestra provincia que es pequeña, pero bueno, pues con todo el mundo se conoce, es verdad. Sí, es verdad, en Segovia tenemos esa virtud o ese defecto, yo creo que más virtud. Y bueno, ojalá que se dé pronto una nueva circunstancia, claro que sí. Bueno, pues esperaremos a ver si vuelves por aquí, y mientras estaremos, como he dicho al principio, nos gusta, nos encanta seguir
a talentos segovianos. Además, si salen fuera de nuestras fronteras, pues todavía más, porque significa que llevan, como siempre decimos, el nombre de Segovia por allí donde van. Así que te seguiremos la pista, José Luis, y hablaremos más adelante. Que disfrutes de toda esta agenda, de todos estos puntos que tienes ya en el calendario. Pues nada, muchas gracias por invitarme de nuevo y un placer estar aquí en mi casa, aquí en Segovia. Muchísimas gracias de nuevo, José Luis, por haber estado con nosotros. Un placer. Nos vamos a un segundo a publicidad, no se vayan, que todavía nos queda programa por delante. Hasta ahora.